¡Usted le agarró los pelos a mi mamá! ¡Estoy grabando! Señor, yo fui la que le dijo que para allá. ¡Por mi culpa están agrediendo a mi mamá! ¡Por mi culpa agreden a mi mamá! ¡Vane! ¡No! ¡Por mi culpa agreden a mi mamá! ¡No me toques! ¡Por mi culpa agreden a mi mamá! Ven, chaparrita. ¡No! 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 ¡Fue la que le jaló los pelos a mi mamá! Sí. ¡Yo la vi! ¿Tienes el video? ¡Yo no tengo el video! También lo tenemos, también lo tenemos. ¡Dejen a mi hermano! ¡No! ¡Usted no tiene derecho! ¿Qué hizo para que reaccionaran así con ella? Esposada frente a sus hijos. Esto que estamos viendo ocurrió ayer en el Parque Intermunicipal en San Andrés Cholula, en Puebla. Como podemos observar en las imágenes, esta mujer fue sometida por policías municipales. Una de las agentes la mantiene en el piso mientras una niña, hija de esta mujer, le pide que la suelte y graba todo lo que está pasando. También se ve en el video otro menor, también hijo de la detenida. De acuerdo con las autoridades, esta mujer entró manejando a una zona restringida y cuando los policías le marcaron el alto para que saliera de esa zona, en lugar de detenerse, intentó huir y chocó contra un macetero. La niña que estaba grabando el video tuvo que ser atendida en una ambulancia ya que presentaba dolor en los brazos por los jaloneos que se dieron en medio de la detención de su mamá. Después de la difusión de este video, la Secretaría de Seguridad Municipal informó las causas de la detención. Detalló que fue trasladada al Complejo de Seguridad Pública Municipal para ser presentada ante el juez calificador. Y de acuerdo con el certificado médico oficial, la mujer presentó 3er grado de intoxicación etílica. Aseguraron que se hizo uso proporcional de la fuerza ante la resistencia de la mujer a ser detenida y se actuó para salvaguardar la integridad de las personas. Así iniciamos Imagen Noticias de viernes. Muy buenas tardes, acompáñenos. No, estás cabrón. Güey, vete en las desaparecido, cabrón. Esto ocurrió en medio de los festejos por el triunfo de la selección. Aficionados tomaron lonas que habían sido colocadas ahí por algún motivo. Las pusieron los colectivos de madres buscadoras, pero ellos las utilizaron para cubrirse de la lluvia. Imagínense, en un momento vamos a tener aquí todos los detalles de lo que ahí sucedió. ¡Pásate, güey! La celebración por el triunfo de México también se vio opacada por momentos como este. Ahí estamos viendo un joven en pleno zócalo de la ciudad en aparente estado de ebriedad o inconveniente. Cayó de una grúa, ahí está el momento, cuando intentaba saltar. La emoción del momento impidió que tuviera cuidado. Alentado por más personas, tomó vuelo de más y se fue de espaldas desde una altura considerable. Tras su caída fue trasladado a un hospital con traumatismo cráneoencefálico. Y en San Luis Potosí los festejos se salieron de control, pero sin pasar a mayores. Afortunadamente, mire, ahí en la glorieta de Morales, cientos de aficionados se dieron cita para festejar el triunfo de México y a un grupo le pareció divertido poner a bailar a un camión de transporte público, como lo estamos viendo, con todo y pasajeros adentro además, Lo movieron entre todos y hasta lo rociaron con espuma. Como le digo, no pasó a mayores y no hubo personas heridas ni daños. Mientras que en el centro de la capital, los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de la selección ante Sudáfrica no se hicieron esperar. Se marcó el silbatazo final del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio, y la afición llevó la victoria hasta el Ángel de la Independencia. La glorieta más famosa del país se transformó en una gran fiesta. Un concierto acompañaba la celebración. Miles de personas ondeaban las banderas, mientras de fondo se escuchaban los tamborazos, la música y el baile.
Y por supuesto, no podía faltar el alcohol. No solo los mexicanos portaban la verde, también personas de otras nacionalidades se unieron a esta celebración. Soy de Gales, pero hoy somos mexicanos, güey. ¡Viva México! Pero la felicidad no ocupaba por completo el ángel. Mientras miles de aficionados gritaban de emoción, del otro lado se escuchaban los gritos de justicia de aquellos que siguen buscando a sus familiares, quienes se manifestaban con lonas. Una valla cubierta con fichas de desaparecidos separaba la otra realidad del país. Y de fondo, un grupo de policías observando en silencio. ¡México campeón en desaparición! ¡México campeón en desaparición! La circulación de ambos sentidos, entre circuito interior y eje 1 norte, fue cerrada. Había espuma por todas partes. Además, muchos puestos ambulantes que se preparaban para vender comida. También se podían ver comerciantes ofreciendo maracas, sombreros y otro tipo de accesorios mexicanos y tricolores para este festejo. La fiesta apenas comenzaba cuando una fuerte tormenta azotó la Ciudad de México. Algunos corrieron para resguardarse, otros ni el aguacero fue suficiente para detener la gran victoria. La gente siguió bailando y algunas hasta echaron una cascarita bajo la lluvia. Pero a unos se les pasaron las copas, lo que ocasionó algunos disturbios y peleas. Aún así, la gran mayoría de los asistentes quería seguir conviviendo. Pero no solo hoy. Quieren regresar al Ángel y para eso desean que el tricolor mantenga el sueño de llevarse la copa. Esta mañana la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que durante las varias horas de festejo ahí en el Ángel se congregaron alrededor de 150,000 personas. Pero a ver, en medio de todos estos festejos, la celebración, algunos aficionados decidieron cubrirse de la lluvia con las lonas que Madres Buscadoras colocaron horas antes en señal de protesta. Vea lo que ocurrió. Eso es escarrón, güey. No seas cabrón. Güey, este es desaparecido, cabrón. Apoya a los desaparecidos. Esta fue la forma en que aficionados de fútbol tomaron las lonas con fotos e información de los desaparecidos, que colocaron Madres Buscadoras desde muy temprano en el Ángel de la Independencia. Todo ante la insistencia de una madre buscadora, quien les pedía que no se llevaran la lona. Uno de los 3 sujetos, quienes al parecer estaban alcoholizados, se volteó de manera agresiva y tras insultar a las madres buscadoras, un reportero intentó defenderlas. El periodista se acercó al sujeto y lo empujó. El aficionado volteó a verlo y ambos se hicieron de palabras. Mientras esto ocurría, un joven de playera blanca intentó calmar al reportero sin que éste le hiciera caso. Y aunque segundos después el sujeto de playera negra le estiró la mano al periodista, este respondió con un manotazo. Posteriormente, el reportero sacó su micrófono para intentar entrevistarlos. Sin embargo, el aficionado le decía reiteradamente que le diera la mano o que se enfrentaran. ¿Dame la mano o uno a uno? Después de que el reportero fue tirado al piso, se levantó y llamó a un oficial. Sin embargo, cuando más gente se acercó a la escena, un hombre de sudadera blanca empujó al mismo sujeto que tiró al reportero. Además de este altercado, otras personas también utilizaron las lonas de los desaparecidos para protegerse de la lluvia durante el festejo por el triunfo de la selección mexicana. Oiga, ¿esa lona es suya? ¿Esa lona es suya? ¿Me la dieron ahí? ¿Es tuya? Pues es que es de los desaparecidos. Las madres buscadoras habían colocado las lonas por la mañana,
El día de hoy nos encontramos nuevamente manifestándonos de manera pacífica, visibilizando a nuestros desaparecidos. Bueno, estamos más de 1,300 familias buscadoras hoy en la Ciudad de México, en diferentes puntos de la ciudad, justamente haciendo visibles lo que quieren hacer invisible. La realidad no se borra con pintura, con escoba y con jabón. Existimos, resistimos y nos hacen falta más de 133,000 personas en casa. Otros tomaron las lonas que ya habían sido arrancadas. Oigan, estas lonas son suyas. Son de las madres desaparecidas, de las madres buscadoras. Qué falta de empatía de verdad, de estos jóvenes que bueno que estaban en su celebración, pero hay que respetar el dolor de tantas familias que siguen sin encontrar a un ser querido, no se vale. Luego de esto que estamos viendo, íbamos a hablar con Jacqueline Palmeros hoy del colectivo Una Luz en el Camino. Ya habíamos establecido con ella comunicación, quedamos de hacer una entrevista y ¿qué cree? Pues recibió amenazas. Ella se pronunció sobre esto que ocurrió. En la mañana dio una entrevista y después de esa entrevista le empezaron a llegar mensajes de amenazas para ella y sus seres queridos. Imagínense, ya no quiere hablar, lógicamente, tiene protección, por supuesto le han puesto protección después de tantas amenazas que ha recibido a lo largo de las búsquedas que ha encabezado. Sin embargo, pues, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiar en estos momentos? Sobre todo ellas, las madres buscadoras. Como ayer le informé, las manifestaciones en los alrededores del Estadio Ciudad de México pues subieron de tono. Los enfrentamientos entre el llamado Bloque Negro y la policía de la ciudad no solo fueron en Tlalpan, también en Avenida del Imán. Un grupo de jóvenes encapuchados y policías se enfrentaron por unos minutos. Los encapuchados lanzaron de todo a los oficiales, incluso hasta voltearon un bochito que veíamos por ahí en pantalla. Este enfrentamiento dejó varios heridos. La Secretaría de Seguridad Capitalina informó que en total fueron detenidas 19 personas. Y vamos a temas de violencia porque esta mañana fue encontrada la cabeza de una mujer, así como lo está escuchando, en el kiosco de la cabecera municipal de Tarímbaro, en Michoacán, frente a la presidencia municipal. Desde muy temprano, habitantes y trabajadores del centro de la ciudad dieron aviso a las autoridades sobre este terrible hallazgo. Junto a la cabeza fue dejada una cartulina, un mensaje por parte de un grupo criminal. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Tremendas estas imágenes. Y en Poza Rica, familiares, amigos y compañeros despidieron al periodista Luis Ángel López, reportero de la fuente policíaca de Vanguardia de Veracruz. Colegas exigieron justicia por Luis Ángel y por la violencia contra periodistas en ese estado. Ayer le informamos que el reportero fue asesinado en un ataque directo durante los primeros minutos del día. No hay detenidos hasta ahora por este ataque. Y hablando de la violencia contra periodistas, ahí en Veracruz hoy se cumplen ya 10 días desde que hombres armados entraron de esta manera a la casa de Roxana Guzmán y se la llevaron a la fuerza. Desde ese momento no se sabe nada de la directora de este portal Pulso Informativo del Sureste. ¿Qué sabemos hasta ahora? Se tiene identificado el auto donde se la habrían llevado y hay 3 personas detenidas, 3 hombres detenidos presuntamente vinculados al caso, aunque autoridades aseguran que no había amenazas en su contra. Se sabe que Roxana dejó Veracruz en 2017 tras el asesinato de su esposo y apenas había regresado el año pasado.
Vamos ahora a la violencia que se vive en Sinaloa. No para. Ayer se registró un enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal en la comunidad del Ranchito de los Gagiola, en el municipio de Mocorito. Esto dejó 3 civiles lesionados, a quienes les aseguraron armas y cargadores. En este enfrentamiento hubo 2 personas detenidas. Tras las balaceras, soldados del ejército, guardias nacionales y policías estatales reforzaron su presencia en la zona. Y el lunes le conté aquí sobre el ataque en Escuinapa, ¿se acuerda? Contra una familia que iba al hospital para atender a una niña de 14 años porque le había picado un alacrán. Grecia y Ramiro murieron en ese ataque y Jessica resultó herida, pero como le dije, ellos no fueron los únicos afectados por las balaceras. A unos 500 metros más o menos de distancia fueron heridos Anaira y también Isaac. Ellos viajaban en una moto cuando fueron alcanzados por las balas. Ambos siguen hospitalizados y adivine qué. Acusaron que el gobierno estatal no los ha apoyado en nada. Aseguran que el martes, cuando la gobernadora interina Geraldine Bonilla acudió al hospital, no los visitó y solo mandó a su secretaria para pedir sus datos. Pero en estos 3 días no han sabido absolutamente nada de ella y no tienen cómo costear todo lo que se está generando en gastos en el hospital para su atención. Y ayer también le conté aquí que hombres dejaron una corona fúnebre frente a la casa de la diputada local del PRI, Paola Gárate, en Culiacán, Sinaloa. Esto tras declarar en las últimas semanas que ella fue una de las operadoras políticas que fue secuestrada por hombres armados durante las elecciones de 2021, las cuales ganó Rubén Rocha Moya. El PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza en contra de la diputada e hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad e investigar los hechos. Ayer Imagen Noticias platicó con Paola Gárate y aseguró que tiene miedo. La verdad, sí, porque estoy consciente que estamos incomodando al poder, un poder autoritario, un poder totalitario, un poder vengativo. Mira, la vida de los sinaloenses aquí es el solo por hoy, como los alcohólicos anónimos. De todas maneras, no sabes en qué momento te va a tocar una situación, en qué momento le va a tocar a un ser querido. La diputada aseguró que ya presentó una denuncia, solicitó incluso protección federal, aunque dijo que aún no la han apoyado. Y quien pidió la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum en este caso para regresar a México fue Joaquín El Chapo Guzmán. Lo hizo mediante otra carta enviada el miércoles a las autoridades de Estados Unidos. Pide que se contacte a la presidenta Sheinbaum e incluso escribe la dirección de Palacio Nacional, que es donde reside. Dijo que nunca se probó la violencia de la que fue acusado y sentenciado y acusó que fue el gobierno mexicano quien cometió los homicidios, pues él solo protegió su vida y la de su familia. Vea estas imágenes. Son de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Híjole, qué fuerte video. Un hombre fue quemado en plena calle. En redes sociales se difundió que habría sido quemado por presuntamente abusar, violar a una menor. Pero ¿qué sabemos de este caso? Brenda Salas nos tiene toda la información. Brenda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te cuento de las imágenes que nos acabas de presentar. Vinimos a la zona donde fue grabado y, según testimonios, esto ocurrió durante la mañana del martes, justo en este punto de la Plaza Capitán Rodríguez, que se ubica frente a las oficinas del Registro Civil de la Ciudad de México. Aquí encontramos todavía restos quemados de una prenda de lo que parece ser el pantalón del sujeto que aparece en el video. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pudimos platicar con Juan Carlos, quien señaló ser sobrino de esta persona identificada como Eric Chávez. Él narró que su tío es una persona en condición de calle y que estaba durmiendo al exterior de una tienda de cafés ubicada aquí cerca sobre la calle José María Bertis, cuando otros sujetos que no han identificado llegaron directamente a prenderle fuego. Eric, de 45 años de edad, al parecer corrió hacia este parque y aquí fue atendido y trasladado a un hospital con quemaduras en la cara y también desde la cadera hasta los pies. Su familiar no quiso mencionar el hospital en el que se encuentra porque asegura temen que haya represalias. Tras los señalamientos de que la agresión había sido consecuencia de una presunta violación a una menor, como se había difundido en un inicio, esto fue lo que dijo su sobrino. Eso es falso, no hay ninguna denuncia hacia él de que se haya violado a alguien, no haya tocado a alguien, no hay nada. Simplemente que pues yo creo que son especulaciones, entonces nada de eso es cierto.
La información, Cristal, regreso contigo. Muy buenas tardes. Te agradezco el reporte, mi querida Brenda. La Secretaría de Seguridad Capitalina confirmó a Imagen Noticias que Eric es una persona en situación de calle y que tiene quemaduras en el 33% de su cuerpo. Fuimos víctimas de la delincuencia, se metieron a robar a nuestro departamento, lo destrozaron, lo hicieron pedazos. Imagínese llegar a su departamento, a su casa, a su vivienda y encontrarla de esta manera. Qué tremenda sorpresa se llevaron, al llegar ahí, a este departamento y encontrar este desastre. Más adelante les voy a contar aquí en qué terminó este intento de robo. Regresamos de la pausa comercial con esto y más, así que siga con nosotros aquí en Imagen Noticias. Y vea nada más lo que pasó en Villanueva, Zacatecas. Cacharon al alcalde en plena fiesta con un amigo y uno de sus primos adentro del ayuntamiento municipal. Imagínense que hasta tenían la tambora ahí, para celebrar, llevaron a la tambora. Esto fue grabado por uno de los regidores, quien acudió al lugar tras los reportes de que dentro se escuchaba música a todo volumen. Cuando llegó, se encontró al alcalde festejando y bebiendo alcohol dentro del recinto. Vaya respeto que le tienen al recinto. Horas después, el alcalde quiso justificar la fiesta, asegurando que era en honor a uno de sus familiares ya fallecido, quien había sido también alcalde del municipio. En el tiempo que estuvimos ahí, la verdad, no se hizo ningún daño al recinto. Además, mi primo le pagó ese rato que estuvimos ahí al tamborazo. Únicamente al salón de Cabildo acudimos mi primo Lalo González y mi amigo de toda la vida que me acompañó. Esto no justifica los hechos. Quiero decirles que no obramos de mala fe, que las personas que se sintieron agraviadas, les pido unas sinceras disculpas. Este video ya fue borrado de sus redes sociales. El PRD en Zacatecas anunció que buscarán la suspensión del alcalde. Por lo pronto aseguró que no puede entrar al ayuntamiento, pues fue señalado de privar de su libertad al regidor Carlos Torres, quien fue el hombre que lo grabó en la fiesta que tenían. Y hoy la CENTE continuó con sus movilizaciones en la Ciudad de México. Bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Se esperaba que continuara la mesa de diálogo con autoridades, pero fue cancelada. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Michoacán se registraron enfrentamientos armados entre grupos delictivos. Uno en el municipio de Sinapecuaro, en donde 2 personas fueron asesinadas. Otro en Cotija, mientras que en Cueneo fueron detenidos 8 policías municipales por presuntos nexos con el crimen organizado. Y en Estados Unidos, mira, ya están en alerta máxima frente al trasiego de fentanilo. Así lo aseguró el director de la DEA, Terrence Cole, quien señaló que el gobierno estadounidense mantiene un estricto monitoreo ante el posible tráfico de drogas por el ingreso de extranjeros con motivo de la Copa de Fútbol. Y Antonio Ceguera Cervantes, hermano de El Mencho, mejor conocido como Tony Montana, pactó declararse culpable en Estados Unidos. De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, el hermano del líder abatido del cártel Jalisco aceptará los delitos imputados por una corte en Washington. Banco Multiva presentó. La lluvia de ayer, tremenda, dejó varios daños en la Ciudad de México. Una de las alcaldías más afectadas fue Miguel Hidalgo. Ahí se reportó la caída de más de 180 árboles y varios postes, lo que dejó a varias personas, varias colonias, familias sin luz eléctrica. Una de las colonias más afectadas fue la Pensil, donde al menos 20 árboles cayeron por las lluvias y fuertes vientos. Hasta el momento se sabe que 10 autos sufrieron daños por la caída de estos árboles. Imagen Noticias estuvo en la colonia donde vecinos relataron lo que pasó. Pues se empezó a caer unas aguaceras con bastante viento, fue como tipo huracán, o sea, y ¿qué fueron? 5 o 6 minutos y pasó esto. Es que hubo así como un tornadito, como que vino un aire así muy, muy fuerte y por eso yo creo fueron tantos árboles, pero sí, bastantes. Y la lluvia duró como media hora, o sea que nunca nos había pasado así, mire cuántos árboles. Ahí en la zona siguen trabajadores de la alcaldía buscando restablecer el servicio eléctrico ante la lluvia. Adriana Treviño, vamos contigo. Más información de las lluvias de ayer precisamente.
Así es, mi querida Cristal, amigos de Imagen, esas fueron las afectaciones solo en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero la lluvia pegó fuerte en otros puntos de la Ciudad de México. Y es que fueron solo 15 minutos de lluvia, pero muy intensa y con fuertes ráfagas de viento. Ante esta situación, autoridades activaron la alerta roja en esa alcaldía y en Coajimalpa, donde también hubo inundaciones. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Y para este día van a seguir las lluvias, pero las más intensas se esperan en estados como Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, debido al paso de la onda tropical número 6 y a una zona tormentosa sobre el Golfo de México que se encuentra sobre la bahía de Campeche. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cris, regresamos contigo. Gracias, Adri. Y mire, regresando de la pausa comercial, ya verá qué tremenda sorpresa se llevaron al llegar a su departamento estas personas y ver que estaba, así como lo está observando en su pantalla, hecho todo un desastre. ¿Qué pasó ahí? ¿Se llevaron algo que se robaron? ¿Hay detenidos? En unos minutos le voy a contar en qué terminó este intento de robo. Así que volvemos de la pausa comercial. Quédese con nosotros aquí en Imagen Noticias. Fuimos víctimas de la delincuencia, se metieron a robar a nuestro departamento, lo destrozaron, lo hicieron pedazos. Este es un modus operandi que está en todo el país y que mucha gente desafortunadamente ha caído. Como ya le adelantaba, el intento de robo en un departamento fue denunciado por sus dueños. Vaya sorpresa que se llevaron al encontrar al vigilante, a la vigilancia de su edificio, dentro de su habitación. Vean nada más la historia completa, esto pasó. Fuimos víctimas de la delincuencia, se metieron a robar a nuestro departamento, lo destrozaron, lo hicieron pedazos. Un completo desastre fue el que Guillermo y Ernesto encontraron dentro de su departamento, ubicado en la ciudad de Puebla, tras un presunto intento de robo. Ambos denunciaron un supuesto modus operandi del que casi son víctimas. Imagen Noticias habló con Ernesto, quien contó que los ladrones habrían aprovechado que no se encontraban en casa para robar, todo a través de la vigilante del edificio. Este es un modus operandi que está en todo el país y que mucha gente desafortunadamente ha caído y se aprovechan de la gente más cercana a las familias. Llámese señoras de limpieza, en este caso guardias de seguridad, que pues bueno, son los que aparentemente nos están cuidando, ¿no? De acuerdo con su versión, llegaron antes de la medianoche luego de salir a cenar con unos amigos. Al salir del elevador en el piso de su departamento, fueron sorprendidos por sus 3 perritos, señal de alerta, ya que los habían dejado dentro y no tenían manera de salir. Sin embargo, la puerta de su casa estaba abierta. Ahí se encontraron a unos hombres quienes se identificaron como cerrajeros. Presuntamente habrían sido contratados por los propios delincuentes para arreglar la chapa rota. Al interior el caos los dejó en shock. Había cosas regadas por todos lados, pertenencias tiradas, algunas rotas, cajones abiertos, todo en completo desorden. Su sorpresa fue mayor cuando en la habitación principal encontraron a la guardia de vigilancia de su edificio. Según el testimonio, dijo estar ahí con su propia autorización y la del administrador. Supuestamente, la mujer encargada de la seguridad recibió mensajes de Ernesto, aunque él aseguró que se trató de una intervención al teléfono de la empresa de seguridad privada, de donde obtuvieron sus datos y hasta su foto de perfil de WhatsApp para hacerse pasar por él. En los mensajes le pedían a la vigilante que ingresara como pudiera al departamento para buscar unos papeles de un seguro de auto, así como dinero en efectivo, ya que supuestamente había atropellado a unas personas en una motocicleta en la que viajaba una menor de edad. En los mensajes fueron insistentes. Si no tenían esos papeles, lo iban a detener. Así que le ofreció a la guardia 5,000 pesos para que entrara a como diera lugar. La guardia atendió el favor sin cuestionamientos. Al día de hoy, y así se cierra, pues no tenemos una claridad de saber si está coludida o no. La verdad es que jamás nos cruzó la idea a la cabeza de que pudiera estar involucrada. Aunque, pues como comentamos en el video, tampoco entendemos el destrozo, ¿no? O sea, si estás buscando algo
te estoy mandando yo, aparentemente, para buscar mis cosas, pues te digo dónde están, ¿no? No destrozas. Ernesto reconoció que pudo tratarse de un engaño de alguien cercano al edificio. Lo preocupante es que si es alguien que había estado en el edificio, pues es gente que sabía el movimiento interno del departamento y es gente que sabía la distribución, sabía, no sé, en qué nivel de piso estaba, sabía las condiciones que le podían facilitar abrir el departamento. Afortunadamente, esa noche Ernesto y Guillermo llegaron justo a tiempo para evitar el robo de sus pertenencias. Y aunque llamaron a la policía y presentaron una denuncia, Ernesto lamentó que las propias autoridades fueran quienes lo persuadieron de no seguir con el caso, pues al no haber un robo consumado, era difícil que procediera. Como la denuncia se metió por allanamiento y daños a la propiedad, me dijeron, no, eso no, como no declaraste un robo inicial, pues no aplica robo, tienes que ampliar tu denuncia, venir otro día y ampliar la denuncia. Pero el punto general es que el modus operandi parece que había estado siendo muy popular. La realidad es que está pasando en todo el país. Claro. Es un modus operandi muy bien estructurado y lo hacen desde adentro. Ya le tocó a Ernesto enfrentar esta situación y lo que él pretende es alertar sobre este modus operandi, el cual se relaciona con el tipo de robo a casa habitación conocido como la patrona, en el que engañan a personal, ya sea de servicio o de seguridad, para cometer el delito. En este caso, la vigilante quedó en libertad, sin embargo, se hará cargo de reparar los daños ocasionados en el departamento. Y esta mañana la presidenta Sheinbaum aseguró que la inauguración de la Copa de Fútbol salió a la perfección, así lo considera ella, así la describió. Dijo que hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la verdadera cara del país es de alegría y felicidad. Reconoció el trabajo del gobierno de la Ciudad de México en la organización del partido y todos los festejos en la ciudad. Además, por supuesto, felicitó a los jugadores por su triunfo. Felicidades a la selección. Y además, no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, pues va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. También en la conferencia de esta mañana se presentaron cifras sobre la llegada de turistas a México. Durante el primer cuatrimestre del año se rompió un récord con más de 34 millones de visitantes extranjeros. Esto representa una derrama económica de más de 13,000 millones de dólares. La presidenta y la secretaria de Turismo destacaron que estas cifras demuestran que México está de moda. Pescadores y organizaciones ambientalistas denunciaron la presencia de una mancha de hidrocarburo en el río Pánuco, en las inmediaciones de la refinería Francisco y Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin embargo, en un comunicado, Pemex aseguró que realizaron recorridos marítimos y terrestres para tomar muestras de agua y tras ser analizadas se descartó la presencia de hidrocarburo. Afirmaron que siguen analizando el cambio en el color del agua y revisando las condiciones de la refinería. Y ya para despedirnos, vámonos a Hidalgo, donde las fuertes lluvias dejaron incomunicados 19 poblados del municipio de Huautla. El agua de un embalse subió tanto que destruyó el paso provisional hacia estos lugares. Apenas en octubre, el puente que cruzaba el río colapsó por el mismo motivo. Mientras tanto, en Chapula, municipio de Tianguistengo, el río que atraviesa el poblado se desbordó, alcanzando algunas viviendas. Protección Civil del Estado informó que habilitó 2 refugios temporales para los habitantes de Chapula, mientras que en Huautla continúan en espera de la reconstrucción del puente. Estaremos pendientes de ellos, por supuesto, y de ustedes, claro. Es fin de semana, descansen, coman delicioso, cuídense y el lunes regresamos con ustedes. Tenemos una cita, lleguemos puntuales a las 2. Aquí tenemos toda la información para ustedes. Buenas tardes.